Muy buenas noches para todos. Estamos reunidos en este conversatorio. Vamos entonces a hablar el grupo GAES 3 de la ficha 1881778 de la especialización en gestión y seguridad de bases de datos. Estamos en este momento reunidos Fabián Orlando Cantor, Sonia Elizabeth Erazo, Genaro Alberto González y Juan de Jesús Acevedo. Vamos a tratar los temas de mecanismos de protección de datos, análisis de riesgos, políticas de seguridad y técnicas y herramientas investigadas. Vamos a empezar entonces con los mecanismos de protección de los datos. Básicamente se refiere a los controles que se utilizan para reducir el riesgo o los riesgos que se puedan presentar. Para esto pues ya se tiene definido bajo la norma ISO 27001 controles preventivos, detectores y disuasorios que son pues sirven para reducir la posibilidad de que produzca un incidente, reduce la vulnerabilidad y detecta el incidente en curso para pues poder realizar controles correctivos posterior al incidente. Dependiendo pues su finalidad y la forma de accionamiento, se implementan controles manuales, semiautomáticos o controles automáticos. Algunas de estas herramientas o controles que se implementan son realizar análisis de riesgos, formalización de contratos de confidencialidad con los empleados, los proveedores, el uso de credenciales de acceso a las instalaciones, eh, el uso de dispositivos de alimentación interrumpida, uso de licencias legales en los software, realización de planes de continuidad, eh, implementar políticas de seguridad en los planes de continuidad, gestión de contraseñas, limitar la utilización de los usuarios genéricos, los permisos de administración, sobre todo en la parte de bases de datos, los roles, los perfiles que utiliza de cada usuario. Es importante pues implementar de acuerdo a la política de seguridad qué privilegios va a tener para que pueda utilizar la data de la compañía. También en los dispositivos desde donde se van a hacer la conexión, la instalación de firewalls, VPNs, controlar y prohibir el acceso remoto a ciertos a la propiedad de la organización, dentro de la base de datos o a los sistemas de información para evitar pues pérdidas de información y garantizar la integridad y la seguridad de la misma. También es importante la segmentación de redes y las conexiones seguras, que es otra de las herramientas que se utiliza para mitigar los riesgos, el uso de certificados digitales y proteger las claves de acceso a los sistemas de datos, los servidores y los almacenamientos de la información. Ya se puede utilizar todo en la parte física, eh, cámaras de seguridad, si tenemos acceso a los equipos o a los cuartos con sistemas biométricos, y en la parte de los equipos, ya toda la parte que está implementada dentro del SGSI de la empresa, que debe estar pues debidamente regulado y cumplir con el estándar o las políticas de seguridad de la ISO 27001. Si la empresa pues está certificada, debe adoptar todas las medidas que están consignadas allí. Entonces le voy a dar el paso a mi compañero para que hable en la parte de análisis de riesgos. Entre los procesos de análisis de riesgos, como se puede evidenciar, tenemos los controles, los cuales llevan a hacer el seguimiento de cada uno de los procesos que se realizan dentro de la empresa o dentro del análisis que esté realizando. Qué hacemos con esto? Evitar las amenazas, ¿sí? El cual lleva a una
a evitar la vulneración de nuestro sistema de información, ¿sí? El cual va dirigido dentro de nuestros activos, ¿sí? Y el cual tiene un valor dentro de cada uno de los procesos para evitar este riesgo que está planteado dentro de cada proceso. Se debe cumplir con unos requerimientos los cuales están distribuidos y manejados desde la ISO 27001 y con las políticas que maneja la ISO 27002, en cual dentro de sus primeros prospectos y de cada uno de sus puntos se refiere siempre al contexto de la organización. Cuando la organización está realmente organizada para cumplir con un procedimiento, con un proceso, se evita que existan esos riesgos. ¿Por qué? Porque se identifican, ¿sí? Donde se determina qué puede suceder, cómo puede suceder, y así como lo dijo mi compañero anteriormente, se tiene que determinar desde varios aspectos, no solamente desde la vulneración de algún hacker, sino también de la información en el sentido de los saltos eléctricos, lo cual puede dañar algún dispositivo de conexión o pueda llegar a vulnerar la información dentro de los mismos sistemas de comunicación. Dentro de esos mismos riesgos está determinado por los impactos que puede generar en cada uno de ellos. Así como está explicado, los procesos de administración, que este es el modelo que maneja el MINTIC en sus procesos y manejos de riesgo, ¿sí? Se determinan los establecimientos del contexto, que es donde se le da el valor. Recuerden que cada uno de los, de acuerdo a lo que tiene que ver con la ISO 27001, se tiene que dar un valor, sea alto, bajo, medio, dependiendo del tipo de riesgo que se presente. La estimación del riesgo, ¿sí? Donde se determina en este flujo qué sucedería en cada uno de los pasos donde falle uno de los puntos, ya sea eléctrico, sea comunicación, ¿sí? Y la decisión que se dé, así como está planteada en la parte inferior. Al igual, dentro de la matriz de riesgo siempre se tiene que contar con la valoración de cada uno de los aspectos, ¿sí? Desde la parte directiva, que es en lo que tiene que ver con las personas, ¿sí? Luego llegando al tipo de magnitud que se pueda manejar o que se pueda administrar, dándole un valor para que ese valor sea representativo en cada una de las acciones que se cumplan. ¿Listo? En ese aspecto, para que se cumplan las políticas de seguridad, se tiene siempre que determinar por el análisis, así como está planteado en esta imagen que está dentro de nuestra ficha de aprendizaje. Cada uno de estos aspectos, si se cumplen, se disminuye el riesgo o se mitiga por completo. ¿Listo? Entonces ya le doy la palabra a mi compañera Sonia. Bueno, muy buenas noches. Vamos a seguir, a proseguir con la parte de las políticas de seguridad. Este es un aspecto muy importante dentro de cada organización, tratar estas políticas de seguridad, porque la información que maneja cada institución, cada empresa es un activo muy importante y debe protegerse de tal forma que cumpla con los 3 estándares o las 3 reglas de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información. Les voy a mostrar un ejemplo de un hacker ético que lo puso en 1993, el cubo de Macumber se llama, y este es un cubo tridimensional en donde se puede proteger la información a partir de la confidencialidad, primero la integridad y la disponibilidad. También tiene la dimensión de los estados de la información, que es la transmisión, el almacenamiento y el procesamiento, y lo que es las contramedidas o los controles que se pueden aplicar, que es la tecnología, las políticas y las prácticas, y las personas que deben estar constantemente actualizadas para poder dar una buena seguridad a la información bajo su cargo. Entonces, como veíamos nosotros en algún momento, estos cubos multidimensionales permiten realizar un cruce, por ejemplo, qué políticas y prácticas se pueden establecer en referencia al almacenamiento, o qué políticas y prácticas en referencia a la integridad. De acuerdo a eso y de acuerdo a la norma ISO 27001, se hizo las partes de la parte de la política de seguridad,
que establece ciertas reglas que la empresa o la entidad o inclusive uno mismo como persona debe aplicar para evitar ciertos ataques en la información. Para nosotros, como la parte de nuestra especialización es en la seguridad de las bases de datos, primero hicimos un contexto en el cual dijimos cuáles son los problemas principales a los que se enfrenta una base de datos. Entonces miramos que están relacionados con el sistema operativo que contiene, con la autenticación de los datos, con la programación y con relación con el acceso a los datos. Una vez que identificamos esos problemas y los diferentes ataques que se puede tener en las bases de datos, por ejemplo, una inyección por SQL o un ataque de mining de middleware, que es la negación del servicio, por ejemplo, en la red, que inundan los paquetes, entonces ya establecemos unas políticas de seguridad para que las personas, o sea, lo importante en esta política, el objetivo es que sensibilice a las personas que trabajan en una empresa para que prevengan estas situaciones. Por ejemplo, compartir unas contraseñas, eso nunca se debe hacer, o dejar tu contraseña pegada en el escritorio o en la pantalla, porque hay personas que pueden ser internas, o sea, los ataques pueden ser internos o pueden ser externos. Entonces pueden mirar las contraseñas ahí mismo. Si tú eres administrador de una base de datos, pueden acceder fácilmente, y con el SQL Map que se puede instalar desde una terminal, se puede acceder a la estructura de la base de datos y se puede modificar si no hay contraseñas seguras. Entonces nosotros realizamos la política de seguridad basada en esos problemas y le dimos unos parámetros a la Alcaldía San Antonio del Sena para tener esos estándares básicos en cuanto al acceso, cómo se puede realizar el acceso a los sitios restringidos, con controles biométricos, con control de acceso, con control de contraseñas, quién debe entrar, quién debe estar autorizado para entrar a esos sitios. También la parte de las contraseñas, la renovación de contraseñas, cuando hay contratistas y que ya terminan su ciclo ahí en la empresa, también se debe llevar un inventario y se deben cerrar esas contraseñas porque son vulnerabilidades en las que el atacante puede interferir para hacer un daño al sistema. Lo que pasó en Amazon, que aproximadamente ellos atacaron la base de datos y redujeron los valores a 5 centavos en una hora, y en una hora la empresa perdió miles de dólares solo por el acceso a la base de datos que tenía. Entonces esas son las medidas de seguridad que nosotros planteamos en las políticas basadas en la norma ISO 27001, la disponibilidad de la información, que la información tiene que estar disponible aproximadamente el 99.9% del tiempo y estar disponible para los usuarios, y en la parte de la integridad de los datos, cuando hay una transmisión de la información, tener medidas como las metodologías MD5 o el SHA, que verifica la integridad de la información que se transmite. Entonces, esos pues fueron los principales puntos que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de realizar esas políticas. Es importante que se sensibilice, como lo dije desde un principio, al usuario o al trabajador, para que tenga mucho cuidado en cuanto a abrir un correo electrónico, porque en los correos electrónicos vienen los virus o los spyware que pueden interferir en lo que el trabajador está realizando. Y pues estar permanentemente en monitoreo de toda esa información y aplicar estas políticas de seguridad que o sea, lo importante es que tenga el apoyo de la gerencia de la entidad para poder aplicar bien estas políticas y modificarlas de acuerdo a lo que se vaya presentando, porque estas políticas tienen su ciclo y si pues no sirven, se las puede reestructurar y hacerlas pues mucho mejor. Entonces ese es el resumen pues de lo que trabajamos en parte en la base de las políticas de seguridad informática. Le doy paso al compañero Fabián para que siga tratando el tema a exponer en cuanto a la seguridad de información. Buenas noches.
Les voy a hablar un poco acerca de la ISO 27002, que se encarga de, pues es un grupo de, de profesionales que se dio origen más o menos en el año de 1995 y a los que se les asignó una serie de directrices y una serie de normas en las cuales rigen para las empresas en todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad de la información. El principal objetivo de estas normas es cómo mantener y mejorar la gestión de seguridad de la información para una organización, no importa si es una organización privada o si es una organización pública. Básicamente los beneficios que esta norma nos brinda para las empresas, para las compañías, es la mejor concientización de la seguridad de la información, permite mayor control de los activos de la información, permite establecer un enfoque acerca de las políticas de seguridad y de control, permite identificar los puntos débiles de la organización en cuanto a la seguridad de la información, reducen los riesgos, ya que se están logrando identificar cuáles son usando estas políticas, y además que convierte la compañía en una compañía competitiva, y pues ya que se están llevando las mejores prácticas de esta política, entonces nos ayuda mucho en el tema del mercado de las compañías de TI. Esta ISO 27002 tiene varias secciones, algunas de ellas o capítulos, trata sobre políticas de seguridad de la información, la gestión de activos, la seguridad en recursos humanos, seguridad física y del medio ambiente, seguridad de las operaciones y las comunicaciones, los controles de acceso a los usuarios, la adquisición, el desarrollo y mantenimiento de los equipos de cómputo, la gestión y continuidad del negocio. A grandes rasgos, estas son las secciones de las que trata la ISO 27002 y, como les mencionaba anteriormente, básicamente son estándares que nos ayudan un poco en la gestión de todo lo concerniente con la seguridad de la información. Entonces esta es un poco extensa. Voy a pasar ahora con las herramientas para la monitorización de servidores y de bases de datos. Entonces, ¿por qué es importante monitorear un servidor? Básicamente es importante para las compañías, ya que es indispensable estar tranquilo sabiendo que alguien está encargado de velar y verificar por un servidor sin importar la hora, la fecha, y que todo el negocio funciona correctamente. Pues como sabemos, la información es un activo de la empresa y se centra básicamente en eso, y es el core del negocio. Existen muchas formas de monitorear un servidor, así como también gran cantidad de herramientas que permiten hacerlo. Hay herramientas open source, como hay otras herramientas que son con licencia, que requieren de pago. ¿Qué nos permiten monitorear estas herramientas? Permite verificar el uso y espacio del disco duro, permite monitorear el uso de la memoria RAM, permite también monitorear si tenemos servicios como por ejemplo el Apache, si tenemos pues bases de datos instaladas como los SMB, como MySQL, SQL Server, y para todos esos tipos de servidores permite pues lo que anteriormente mencioné. Voy a mencionar algunas de las herramientas gratuitas que nos permiten monitorear este tipo de servidores. Una de ellas es Argus. Otra herramienta muy usada se llama Cacti. Y otra herramienta que se usa también es Isinga. En este momento estoy mostrando en pantalla, esta es una herramienta de Java que es gratis. Solamente basta con tener instalado el Java DevelopmentKit y se llama Java Virtual Machine. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta? Entonces aquí en la parte izquierda podemos observar los servidores que tenemos instalados y podemos hacer un monitoreo para cada uno de ellos.
En esta pantalla, inicialmente la gráfica, podemos ver el uso de la CPU, donde nos está mostrando una gráfica. En este momento se ve que un pico del 40%, quiere decir que el servidor está funcionando bien. Vemos también las clases en caso de que tengamos una aplicación y esta aplicación sea desarrollada en Java. Podemos ver los NBINs que se usan, podemos ver las clases, y la idea es que ninguno de estos aspectos supere el 100%, ya que se vería afectado nuestro servidor. Entonces básicamente las herramientas que yo he mencionado anteriormente nos sirven para eso, para poder estar pendiente de nuestros servidores, que estos nunca lleguen a su nivel full porque pueden ocasionar problemas. Las bases de datos adicionalmente también las podemos monitorear mediante el SMDB. Directamente ellos tienen una aplicación donde podemos verificar la cantidad de transacciones realizadas, la cantidad de peticiones al servidor y muchas otras cosas que se pueden programar, al igual que conectándonos por SSH directamente desde la consola. También podemos hacer una monitorización del servidor en cuanto al log de transacciones realizadas. Entonces esto es a grosso modo un poco sobre los programas que nos sirven y para qué se usan. Y muchas gracias. Y gracias, Fabián, por el aporte, la participación. Y bueno, entonces, compañeros, aquí es la sustentación y la argumentación de las temáticas que nos solicitaron: los mecanismos de protección de datos, el análisis de riesgo, las políticas de seguridad y las técnicas y herramientas investigadas. No sé si alguno tenga algo más que agregar en este conversatorio. De pronto de mi parte, aclarar una parte en relación a la clasificación de los riesgos. Pues dentro de esas clasificaciones está el riesgo estratégico, que se asocia a la administración de la entidad, el manejo del riesgo estratégico, que se enfoca a los asuntos globales, los riesgos de imagen, que eso también tiene que ver con eso, que están relacionados con la percepción de confianza por parte de cada persona como de la empresa o la entidad, los riesgos operativos, que comprenden previamente los fundamentos y la operatividad de cada una de las entidades o la empresa que administre ese recurso. Y dentro de ese mismo riesgo, la SIC en Colombia ha determinado, de acuerdo a la ley 1582, los niveles de atención y la protección de riesgos de datos. Ok, sí, exacto. Es una reforma a la 1581 del 2012 de la BEAS Data, sí. Muy bueno el apunte. Bueno, entonces, no siendo más, damos por finalizado el conversatorio. Muchas gracias a todos por la participación.